Buenos días compañeros y compañeras, buenos días profesora. En esta video disertación vamos a hablar sobre el muralismo mexicano. Vamos a abordar el contexto histórico, también las principales características y vamos a ver una breve biografía y análisis de obra de tres exponentes de la vanguardia. Esta presentación fue preparada junto a Catherine Espinosa, Eduardo Faúndez, Gabriela Núñez, Ángel Zagardía, quien les habla, y Valentina Toledo. Contexto histórico. El muralismo mexicano se desarrolla desde comienzos del siglo XX, pero es cuando Álvaro Obregón asume como gobernador de México tras la Revolución que el muralismo adquiere importancia. Eh, Obregón nombra como secretario de Educación Pública a José Vasconcelos, una figura importante, puesto que participó directamente en la Revolución y además es ex rector de la Universidad Nacional de México. Él implementa junto a Obregón un plan de unificación nacional que permitiese incluir a la mayoría de los ciudadanos en una cultura homogénea, eh, que promueva los valores de la revolución. Para ello, lo primero es unificar mediante el lenguaje, es decir, mediante el idioma español, con tal de incluir a la población indígena en la educación general. A nivel escolar se implementa la literatura, se implementan ediciones de literatura clásica, eh, y se crean más instituciones de educación pública. El plan de gobierno de Obregón apunta a la unificación cultural y a la creación de una identidad nacional que considere el pasado y el presente y el futuro de la historia de México. En esto, la memoria cultural es importante y es reforzada mediante la educación y el arte. El moralismo supone aquí una fuerza pedagógica que enseña los valores y la visión de una identidad histórica. Vasconcelos decide apoyar las artes con este fin. El moralismo de los tres grandes, o sea, de Siqueiros, Rivera y Orozco, es usufructuado por el gobierno de Obregón durante 1920 y 1924. Los murales se introducen en las nuevas instituciones de educación pública para difundir los valores de la revolución y para mostrar interpretaciones de la historia mexicana. Sus principales características. Bueno, el muralismo mexicano surge a partir de la energía nacionalista desatada durante la Revolución de 1910, que es propia de las reivindicaciones campesinas, obreras e indígenas. Como afirma también la investigadora Claudia Mandel, no podemos analizar el fenómeno del muralismo desvinculado de una actividad educativa global. Contemplado a la luz del proyecto cultural del Estado, la iconografía del muralismo, al recrear la imagen de la revolución obrera y campesina, crea un arte consagratorio que el Estado usufructuó en su proceso de legitimación y homogeneización del nacional. El muralismo igual genera identidad en el pueblo mexicano. Para ellos es una relectura de la historia a partir de las raíces precolombinas, pasando por el periodo colonial y llegando hasta la revolución de 1910. Entonces, el indigenismo y el sincretismo cultural iberoamericano y europeo-americano se asumen como vectores con el cual dirigir los temas. Por lo tanto, podemos notar aquí que el mural de Jean Charlotte, la conquista de Tenochtitlán, de 1922, se interpreta la historia y que para llegar a la población se ubica en un lugar público, en este caso el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. El ubicar la obra en un lugar público es una característica particular del muralismo mexicano, que a su vez rechaza el arte elitista y burgués, considerado como fuente de un goce individualista. El muralismo mexicano también se comporta como un nuevo paradigma de vanguardia excéntrica. Esto porque está inspirado por el modelo europeo. Rescata algunas de sus características, tales como escribir un manifiesto. Por ejemplo, los redactados de Siqueiros
como los tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, publicada en Vida Americana en 1921, y también el Manifiesto del Sindicato Técnico de Pintores, Escultores y Grabadores de 1922. Otra característica que se rescata de la vanguardia europea es la oposición a la autonomía del arte y su reintegración a la praxis social, donde, según Mandel, los objetivos del arte y de la vida coexisten armoniosamente. Sin embargo, surgen contradicciones con el modelo original, puesto que, a diferencia de las vanguardias europeas, el muralismo mexicano no se opone a una tradición artística, dado que no existe un campo artístico autónomo. Hay solo una semi-profesionalización de los artistas y ausencia de propuestas de ruptura frente a cánones académicos. En resumen, según el autor mencionado anteriormente, Mandel, los artistas mexicanos se negaron a romper con la tradición de un pasado riquísimo, el cual había que actualizar desde una posición distinta a la europea. Como mayores representantes del muralismo mexicano tenemos a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Comenzando por este último, Siqueiros nació en el año 1896 en la ciudad de Chihuahua, México. En el año 1914, cuando tenía solamente 18 años, se unió al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar en la Revolución Mexicana. Esta experiencia significó mucho para él, ya que llegó a tener conciencia social, además de descubrir la vida de los obreros, artesanos y campesinos, así como de las tradiciones mexicanas indígenas. En 1919, cuando viaja a Europa, se queda por 3 años, y en París, junto a Diego Rivera, estudia el arte renacentista y cubista. Tanto su activa participación en la Revolución Mexicana como este viaje a Europa influyen en la temática de sus obras y también enriquecen su formación artística. En 1921, en Barcelona, escribe en la revista Vida Americana un texto llamado Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. Esta es una especie de manifiesto en el que hace un llamado a acoger las inquietudes espirituales de renovación nacidas de las vanguardias, como el cubismo, el futurismo y el dada, y a considerar el oficio artístico clásico de hacer obras estéticamente equilibradas, pero aportándole valores nuevos, contemporáneos a un contexto histórico. También invita a inspirarse en la obra de los, según él, antiguos pobladores de nuestros valles, los pintores y escultores indios, mayas, aztecas, incas, etc. Plantea, por lo tanto, un acercamiento al arte precolombino a modo de reivindicación cultural y renovación plástica. En 1922, cuando regresa a México, se une a sus colegas y forma el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. El sindicato crea su propia revista llamada El Machete y a fines del año 1923 en esa misma revista se redacta y publica un manifiesto. Dentro del texto, en un principio se plantean sus posiciones políticas con respecto al conflicto generado entre Obregón y de la Huerta. Luego, nuevamente se pone en relieve la reivindicación cultural indígena, se destacan sus valores manuales y espirituales, además del valor popular colectivo de su expresión artística. En ello se basa su premisa de llamar a los artistas a crear un arte público, monumental, y que sirva de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para todos, de educación y combate. Durante gran parte de su vida estuvo involucrado en la política y empapó sus obras de ideología revolucionaria. En cuanto a sus planteamientos plásticos, ocurre un sincretismo de corrientes, tema del clasicismo, el rigor en el oficio, del futurismo, su apreciación dinámica de la modernidad,
y del arte indígena sus valores espirituales y artísticos. Retrato de la burguesía es una de sus obras más famosas y emblemáticas. Fue pintada en el Sindicato Mexicano de Electricistas durante los años 1939 y 1940 por Siqueiros en colaboración con el español José Renau y los mexicanos Antonio Pujol y Luis Arenal. Este se pinta durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde el fascismo alemán e italiano amenazan con la expansión de sus dominios. Europa se afecta en todos los ámbitos y la tecnología se aplica a la destrucción masiva. Por ejemplo, el ferrocarril, que anteriormente era símbolo del progreso, ahora se utiliza para transportar armas, ejércitos y también prisioneros que eran destinados a los campos de concentración. Siqueiros, que vuelve a España, donde pudo presenciar el inicio de todo ello, desea representar en toda su crudeza las contradicciones y los peligros de la guerra imperialista. Bueno, aquí se ve el loro que habla sobre un micrófono. Este representa al demagogo carismático en alusión a Hitler, Franco o Mussolini, los que movían a las masas hacia la destrucción. En su mano porta una antorcha, la cual se relaciona con la quema del edificio que se halla al fondo, el cual tiene escrito en su frontis libertad, igualdad y fraternidad. Este es el lema de la Revolución Francesa y el ideal de las repúblicas modernas. En el centro de la composición se ubica una máquina que resume la función general del capitalismo: transformar la sangre de los trabajadores, la estructura base del sistema económico, en monedas de oro que llegan directamente a la burguesía y a los corpóreos militares representados con máscaras a modo de ilustrar su inmunidad frente a la guerra. La obra busca representar la crudeza de la guerra desde una perspectiva económica y también política, además de representar a los que sostienen la estructura económica que la alimenta, quienes son los principales afectados por los conflictos entre naciones. José Clemente Orozco nace en 1883 en Ciudad Guzmán, México. Fue caricaturista, litógrafo y muralista mexicano. Su madre alimentó su interés por las artes visuales y la pintura. Además, se influenció por el trabajo popular e indigenista de José Guadalupe Posada. Se formó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y a lo largo de su carrera viajó por México y Estados Unidos pintando murales por encargo. En general, sus obras reflejan una visión crítica con respecto a la historia mexicana. Aborda temas como el colonialismo español en obras como Cortés y La Malinche y Franciscano, ambos del año 1926. En esta obra lo prehispánico revela un mundo mágico regido por los astros y los sacrificios, pero es un mundo que sucumbe en la máquina de guerra española a la modernización y la incipiente emergencia del capitalismo e imperialismo. En el panel 5 representa el periodo precortesiano en donde Quetzalcóatl se revela y ordena al mundo indígena que deje de lado la codicia, la superstición y el militarismo en favor de la cultura y la civilización, pero es expulsado. En el panel 13 y 14 muestra el triunfo del oscurantismo y la caída de la nación que rechazó sus enseñanzas profetizadas por Quetzalcóatl. La revelación anuncia una nueva era, la del hombre blanco, la esclavización y la etapa del colonialismo. En Angloamérica representa un mundo conformista, mostrando la monotonía de la figura. En cambio, en Hispanoamérica destaca un mundo marcado por el caos, la corrupción y la codicia, en cuyo centro de posición Emiliano Zapata como la imagen del rebelde que encarna el idealismo americano, pero que representa siendo apuñalado por la espalda por un general norteamericano. El tema de la educación se plantea en Dioses del Mundo Moderno. Es una crítica al sistema educativo distanciado de la realidad. El sistema es representado por los esqueletos con toga que asisten al nacimiento de un conocimiento ya muerto. El Dartmouth College se fundó en el siglo XVIII para educar a los indígenas norteamericanos
Esto influye en el concepto temático de Orozco, que concibe a la obra no como una narrativa histórica secuencial, sino como la conceptualidad de una idea histórica. Orozco observa el modo crítico de hechos que definen la historia, abordando la colonización cultural como constante oposición de fuerza de donde los indígenas o el mismo latinoamericano es subyugado por el dominio ibérico y luego por fuerzas imperialistas o a través de la maquinaria capitalista. Diego Rivera. Diego Rivera nació en Guanajuato en el año 1886 y es uno de los artistas más importantes dentro del muralismo mexicano. Se educó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en la capital mexicana. También estudió en varios países de Europa y ahí fue donde surgió su interés por el arte renacentista y el de vanguardia, como el neoimpresionismo y el cubismo. A diferencia de Siqueiros, Rivera no participó en la Revolución de 1910, sin embargo sí se vio influenciado por los valores que ésta promovía. Es por esto mismo que estudió y se inspiró en las formas de arte primitivas del arte azteca y de la cultura maya. Al igual que sus colegas, representó el espíritu moderno de renovación y reivindicación cultural influenciado por la ideología marxista, visualizando las injusticias sociales y la lucha de clases. Una obra que analiza las divisiones de la sociedad moderna es la llamada El hombre controlador del universo. Esta fue realizada por primera vez en el año 1933 en el Rockefeller Center, pero fue destruida porque Rivera pintó a Vladimir Lenin, que era un líder comunista y que por lo tanto era muy contrario a los ideales capitalistas del empresario Rockefeller. Después esta obra se realizó nuevamente en 1934 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La obra presenta una idea de totalidad, en la cual se puede observar la postura política de Rivera, a mostrar el mundo socialista con sus líderes e ideólogos. También en el lado izquierdo se puede ver representada la religión, mediante la imagen de Zeus portando una cruz en su cuello. Esto se interpreta como el cristianismo por sobre la religión clásica grecorromana, aquel cristianismo que se apropió de la filosofía platónica para argumentar su propia religión. También podemos ver a Charles Darwin al lado de una radiografía de un cráneo representando la biología, la evolución y la ciencia. La ciencia ligada a las máquinas, esta ciencia que permite observar el macro y el microcosmos, está representada al centro de 4 óvalos que rodean a un maquinista. Estos están mostrando el mundo de las bacterias y el universo exterior. La obra comprende bastantes elementos de la época que Rivera se interesó en plasmar, tales como la industrialización, la ideología comunista, el proletariado, la lucha de clases, la guerra, entre otros temas. Bueno, cerrando esta presentación, podemos concluir que el muralismo mexicano está profundamente ligado al pueblo mexicano, a sus luchas, historias y creencias, estas ya sean políticas o religiosas. Crea identidad en el pueblo de aquel país. Esta vanguardia comprende la actualidad como algo inherente a la obra y dado que es un arte público, su función es informar e ideologizar a la población. En cuanto a los artistas mencionados, podemos decir que a pesar que todos ellos trabajaban diferentes temáticas, teniendo algunos de ellos un enfoque más político que otros, los tres se vieron fuertemente influenciados por la ideología marxista. También se vieron muy influenciados por su propia historia y por las desigualdades que presenciaban en el pueblo de su país, lo que los vuelve un perfecto ejemplo de lo que significó el movimiento del muralismo mexicano. Bueno, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.